programa. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado en la clase anterior. Habíamos estado checando la formulación para lo que son los elementos barra con tres nodos. Habíamos visto cómo se pueden obtener lo que son las funciones de forma. Y bueno, nada más recordar que en las funciones de forma para cada nodo, en ese nodo en particular, por ejemplo, en el nodo 1, pues la función de forma n1 pues debe de valer 1 y las demás deben de valer 0. Vimos también cómo se pueden obtener las matrices de rigidez y de masas utilizando una formulación matricial que tiene que ver con las funciones de forma y con las derivadas de las funciones de forma. Para poder derivar un vector, lo único que se tiene que hacer es tomar cada elemento del vector y derivarlo con respecto a la variable, que en este caso pues sería x. Bueno, vimos cómo obtener también la matriz de masas y la matriz de rigidez para los elementos barra de tres nodos. Y vamos a cerrar con esta parte de los elementos de tres nodos. Vamos a hacer una generalización para ver cómo es que puedo yo obtener el número de nodos en total que voy a tener si divido mi sistema en varios elementos. Entonces, el número de nodos en total que voy a tener pues va a depender primeramente de el tipo de elemento que utilice. Ustedes saben que, por ejemplo, si utilizo un elemento barra de dos nodos, cuando genere dos elementos, pues voy a tener tres nodos en total. ¿Por qué tres nodos y no cuatro? Bueno, porque uno de los nodos se supone que se va a estar compartiendo entre los dos elementos. Entonces aquí va a ser algo similar. Si, en el caso en el que tenemos solamente, por ejemplo, un elemento y tengo una barra, bueno, y estoy utilizando elementos de tres nodos, pues es obvio que voy a tener tres nodos en total, que son los que están acá. Si, por ejemplo, una misma barra utilizo dos nodos para modelarla, y si cada uno de estos elementos que yo uso tiene tres nodos, el número total de nodos va a ser de 5. Entonces otra vez, ¿por qué 5 y por qué no 6? Bueno, porque hay un nodo que es este nodo 3 que se supone que lo están compartiendo el elemento 1 y el elemento 2. Entonces aquí el elemento 1 pues comprendería todos estos tres nodos y el elemento 2 comprenderían todos estos tres nodos, que son de los nodos que van del 3 hasta el 5. Entonces, si yo sigo con esta misma lógica, si divido esta misma barra, pero ahora en tres elementos, lo que voy a obtener son 7 grados de libertad en total. Entonces, se puede generar una fórmula para poder primeramente obtener el número de nodos en total, que sería esta fórmula que está aquí. Entonces el número de nodos que va a haber en total en un sistema depende, bueno, siempre y cuando, claro, utilice barras que tienen tres nodos, va a depender de esta fórmula, donde n pues va a ser igual al número de elementos que esté utilizando. Entonces si yo reemplazo, por ejemplo, vamos a pensar aquí en el primer caso. Aquí en el primer caso, por ejemplo, tengo un elemento nada más. Entonces 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces aquí están los tres grados de libertad. Aunque claro, para poder obtener estos grados de libertad todavía hay que hacer otra operación. ¿Por qué? Porque hasta aquí, apenas hasta aquí es el número de nodos. Entonces una cosa es el número de nodos y otra el número de grados de libertad. Como estamos trabajando con barras y solamente hay digamos, un desplazamiento asociado a cada nodo, no va a haber ningún problema, porque el número de nodos pues va a ser igual al número de grados de libertad. Pero esto ya no se va a cumplir cuando tenga elementos más complejos. Entonces este es el número de nodos. Bueno, y si quiero calcular el número de grados de libertad, que ahora sí es esta expresión, tendría que multiplicar el número de nodos por el número de grados de libertad que hay por cada nodo. Entonces otra vez, aquí como estoy trabajando con barras, perdón, solamente voy a tener un grado de libertad por cada nodo. Lo único que hay que hacer es multiplicar el número de nodos por 1,
que es el número de grados de libertad que hay en cada nodo. Y para poder obtener la matriz de, perdón, la matriz de rigidez para un sistema, lo único que tengo que hacer para poder conocer, digamos, el tamaño es el número de grados de libertad. Es decir, si por ejemplo yo quisiera hacer la matriz de rigidez para el sistema que está mostrado en la segunda figura, donde tengo dos elementos, el tamaño de esa matriz de rigidez va a ser de 5 por 5. ¿Sí? Bueno, no sé si hasta aquí vamos más o menos entendiendo, o si hay alguna duda o pregunta. Bueno, vamos a continuar por acá. A ver. Bueno, vamos a checar esta formulación con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una barra y que nosotros la dividimos en tres elementos. Entonces, de acuerdo a la formulación que yo vi en la diapositiva anterior, para poder obtener el número de nodos en total, lo único que tengo que hacer es sustituirlo en esta fórmula que está aquí, que dice 2, la de 2n más 1, donde n va a ser el número de elementos. Como hay tres elementos, al final el número de nodos en total me va a quedar de 7. Y de hecho esto se puede ver en la figura de la parte de la izquierda, como tenemos todo este sistema que está discretizado utilizando tres elementos. Entonces, si se fijan, por ejemplo, el primer elemento pues va desde el nodo 1 hasta el nodo 3. El segundo elemento va desde el nodo 3 hasta el nodo 5. Entonces aquí el nodo 3 es un nodo que se están compartiendo entre dos elementos, que son los elementos, el elemento que está de color naranja y el de color amarillo. Y el último elemento va desde el nodo 5 hasta el nodo 7. Entonces aquí también, por ejemplo, el nodo 5 se lo están compartiendo entre el elemento 2, que es el de color amarillo, y el elemento de color azul. Al final de cuentas, el tamaño de la matriz de rigidez pues me va a quedar de 7 por 7. ¿Por qué? Porque el número de grados de libertad que existen en total en este sistema es de 7. ¿Por qué? Bueno, porque hay 7 nodos y en cada uno de esos nodos solamente tenemos un desplazamiento asociado, que es el desplazamiento axial. Ojo, otra vez, siempre y cuando el elemento que estemos tratando sea un elemento barra, porque en el caso de los elementos viga que vamos a ver más adelante, cada nodo tiene asociado lo que son 2 grados de libertad. Entonces la matriz de rigidez al final de cuentas me quedaría algo así como está mostrado en la figura de acá arriba. Solamente que recuerden que antes de ensamblar la matriz de rigidez global tengo que producir las matrices de rigidez locales para cada elemento, y una vez que ya tenga estas matrices de rigidez, lo único que tengo que hacer es acomodarlas donde les corresponde en la matriz de rigidez global. Entonces, por ejemplo, para el primer elemento, que es el elemento de color naranja que está en la parte inferior de su pantalla, yo sé que este elemento pues abarca desde lo que son los nodos 1 desde el nodo 1 hasta el nodo 3. En consecuencia, yo voy a acomodar también esa matriz de rigidez en las filas y en las columnas que le correspondan a esos grados de libertad. Entonces, los grados de libertad aquí serían U1, U2 y U3. Entonces tengo que acomodar esta matriz en el primero, segundo y tercer renglón y en la primera, segunda y tercer fila. Y utilizamos la misma lógica para lo que son el resto de los elementos. Dentro de esta misma matriz de rigidez voy a acomodar, por ejemplo, ahora lo que es la matriz de rigidez local para el segundo elemento. El segundo elemento va desde el nodo 3 hasta el nodo 5. Entonces yo en consecuencia también tengo que acomodar esta matriz local dentro de la matriz de rigidez global, tomando en cuenta esta numeración. Entonces, esta matriz de color amarillo que ven en la figura central de la parte de arriba, tendría que acomodarla desde desde las filas 3 hasta las 5 y desde la columna 3 hasta las 5. Y para el tercer elemento la lógica sería exactamente la misma. Genero la matriz de rigidez para este elemento, para este tercer elemento, y lo acomodo
en donde le corresponda según los nodos que esté abarcando este elemento. Entonces este elemento va desde el nodo 5 hasta el 7. En consecuencia, pues también esta matriz para este tercer elemento pues tiene que ir acomodados desde la quinta hasta la séptima columna y desde la quinta hasta la séptima fila. No sé si se entiende hasta aquí este acomodo, si hay alguna duda o alguna pregunta. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Este es apenas, digamos, el acomodo de las matrices. Obviamente estas matrices, y como ya lo habíamos visto, por ejemplo, en los elementos de dos nodos, pues se van a superponer en en algunas regiones. Entonces, en esas regiones donde sucedan esos traslapes, pues nosotros sabemos que vamos a tener que sumar esos elementos. Finalmente, esta operación de ensamble ya es algo que ya habíamos visto, y esa operación de ensamble, pues matemáticamente está definida como una superposición. Entonces, simplemente es acomodar las matrices donde les corresponda, y si hay regiones donde se traslapan, pues hay que sumar esos elementos dentro de la matriz. Y de esta manera pues producimos la matriz de rigidez global que me estaría representando todo el sistema, que está marcado en la figura de la derecha de color verde claro. Bueno, este sistema que vimos en la diapositiva anterior, pues es un sistema genérico, ¿no? Hasta aquí pues todavía no he dicho, perdón, todavía no he dicho si hay alguna restricción en cuanto a las condiciones de frontera, y de hecho todavía no aplico ninguna carga externa. Por eso les digo que hasta este momento pues es un sistema muy genérico hasta que yo no introduzca lo que son condiciones de frontera y cargas externas. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora ya que introduzca cargas externas y condiciones de frontera. Entonces, aquí, bueno, directamente no lo dice, digamos, el problema, no hay ninguna redacción de algún problema, pero si se fijan en la figura de la parte de la derecha, de color rojo están marcados aquellos nodos donde se tiene una restricción. Este, y en estos nodos el desplazamiento va a ser igual a cero. De alguna manera están empotrados o fijos y no se pueden mover. Entonces yo voy a decir que para esos nodos, por ejemplo para el primer nodo, pues tenemos el grado de libertad o el desplazamiento U1. Entonces U1 va a ser igual a cero. Y en el caso del nodo 6, pues también como está restringido, entonces yo voy a decir que U6 va a ser igual a 0. Al final de cuentas, perdón, bueno, a lo que voy es a lo siguiente. También, por ejemplo, si se fijan en el nodo 3 se está aplicando una carga externa que tiene un valor F. Lo siguiente que tendríamos que generar es el sistema matricial que me represente la situación de manera global y posteriormente aplicar las condiciones de frontera. Entonces recuerden que para poder hacer esto necesito tener mi matriz de rigidez global que multiplica al vector de desplazamientos, y esto va a ser igual a el vector de fuerzas. Entonces en el vector de fuerzas, para el vector de fuerzas recuerden la regla que les había comentado en clases anteriores. Donde quiera que yo conozca las fuerzas externas, yo no voy a conocer el desplazamiento. Y donde quiera que yo conozca el desplazamiento, yo no voy a conocer cuáles son las fuerzas ahí. Entonces, esto es, dicho en otras palabras, esto se aterriza en lo siguiente. En los nodos 1 y 6 hay una restricción y entonces yo sé que esos nodos no se pueden mover. Entonces ya conozco un dato que es el desplazamiento. Sin embargo, hay otro dato que no voy a conocer, que van a ser las fuerzas. Estas fuerzas pues van a ser obviamente las fuerzas de reacción. ¿Qué pasa en los demás nodos? En los nodos que van desde el 2 al 5 y en el séptimo nodo. En todos esos nodos yo conozco cuál es la fuerza externa. Entonces en el nodo 3, por ejemplo, tengo aplicada una carga, pero en los demás nodos que están libres, que no tienen alguna restricción, la carga aplicada yo la voy a considerar que es igual a 0. De esta manera entonces yo ya puedo construir el vector de fuerzas. Entonces para el vector de fuerzas tengo, por ejemplo,
en el primer renglón lo que hubiera tenido que aparecer es una R1. ¿Por qué? Otra vez, porque en los nodos que están restringidos tiene que aparecer alguna reacción. Y se aplica exactamente lo mismo para el sexto nodo. Entonces el sexto nodo está restringido también. Conozco que el desplazamiento 6 pues es igual a 0, pero ahí sé que debe de producirse una fuerza de reacción. ¿Cuánto vale? Bueno, en este momento todavía no lo sé. Es lo que debía de haber aparecido aquí en este sexto renglón, en este vector de fuerzas. Entonces, bueno, este es el vector de fuerzas, el que tienen aquí en la parte de la derecha de esta figura. Y la matriz de rigidez la tienen acá en la figura de la izquierda. Solamente que hay una particularidad aquí. Perdón, también para la matriz de rigidez. ¿Por qué? Porque recuerden que una vez que yo establezco mi sistema matricial de manera global, tengo que cancelar aquellos renglones y columnas que estén asociados a los desplazamientos dados por las condiciones de frontera. Entonces, yo sé que el desplazamiento 1 y el desplazamiento 6 pues van a ser 0. Por lo tanto, yo voy a tener que cancelar las columnas y las filas que correspondan a esos grados de libertad, que aquí si se fijan en la figura de la izquierda, se están cancelando la primera y la sexta columna, perdón, y también se cancelan lo que es la primera y la sexta fila. Y también esto se aplica, por ejemplo, para el vector de fuerzas. Solamente que en el vector de fuerzas voy a cancelar renglones únicamente. Entonces cancelo el primer renglón y también cancelo el sexto renglón. De tal manera que si se fijan ahora en el vector de fuerzas quedan puras cantidades que son desconocidas. Al momento de aplicarle las condiciones de frontera a mi sistema matricial, yo me aseguro que las incógnitas que existen de más pues se eliminen. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. A ver, ¿qué más hay por acá? Bueno, aquí, bueno, ya no tiene mucho caso poner un ejemplo para resolver porque a partir de que yo ya tengo mi sistema global reducido por las condiciones de frontera, el resto del procedimiento es exactamente el mismo que en el de los elementos que tienen dos nodos. Entonces aquí, bueno, pues yo sé que tengo que despejar los desplazamientos, entonces tengo que mover la matriz de rigidez reducida hacia el otro lado como matriz inversa. Encuentro los desplazamientos y después con estos desplazamientos pues yo puedo encontrar las fuerzas faltantes y después con estas fuerzas pues puedo encontrar los esfuerzos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces pues esto sería todo en cuanto a los elementos barra. Con esto estaríamos cerrando esta tercera unidad y vamos a comenzar entonces con los elementos viga, que bueno, ya sería parte de la siguiente unidad. Entonces, vamos a comenzar primero haciendo un análisis teórico de cómo se describe un elemento viga, cuál es la matriz, cuál es la ecuación diferencial que modela este fenómeno de deflexión en la viga y cómo tenemos que aplicar el método del elemento finito para encontrar los desplazamientos asociados a este tipo de elemento. Entonces, una viga de manera general pues se podría describir como una barra que se deforma en direcciones perpendiculares a su eje principal. Entonces, este eje principal es el que está aquí en la figura de la derecha. Sería este eje de aquí. Entonces, esas deformaciones se producen en dirección perpendicular a ese eje. Bueno, en este caso ya tenemos aquí unas ciertas condiciones de frontera. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante para saber cómo podemos interpretar estas restricciones.
Aquí las vigas se va a considerar que solamente van a estar sujetas a lo que son cargas transversales. A diferencia de, por ejemplo, lo que pasaba en los elementos barra, donde yo voy a considerar que esos elementos barra solamente tienen cargas axiales. Aquí va a ser al contrario. Aquí solamente voy a considerar que existen cargas aplicadas de manera transversal. Entonces esas cargas que están siendo aplicadas de manera transversal incluye lo que son momentos, incluye también fuerzas que son aplicadas, pero ahora están siendo aplicadas en el eje Y, que es la dirección transversal al eje principal de esta viga. Aquí también voy a asumir entonces que para la parte de la geometría voy a asumir que, que este elemento viga pues va a ser un elemento que tiene un área de sección transversal constante a lo largo de este elemento. Y este principio se puede aplicar, por ejemplo, en el caso en el que tengamos eh, una viga que tenga una sección transversal que no sea uniforme. Es como el caso que resolvimos una vez de una barra que es trapezoidal. Entonces aquí, por ejemplo, si tengo, vamos a suponer que tengo una viga que tiene esta sección transversal que va cambiando conforme yo me voy moviendo en el eje X. Entonces lo que puedo hacer es, puedo hacer un enfoque similar a lo que hice en aquella ocasión. Puedo generar varias divisiones aquí y para cada división asignarle un área de sección transversal pero que sea constante. Entonces aquí lo que va a pasar es que seguramente entre más divisiones ponga yo, voy a poder aproximarme mejor a la solución para poder encontrar la deflexión en esta viga. Bueno, vamos a ver también qué características tiene esta viga. En este caso, pues la viga va a tener una longitud L asociada. Y en este caso sí vamos a utilizar, perdón, lo que son ambas coordenadas locales que serían X y Y. Pero ahora la diferencia con respecto a los elementos barra es que voy a tener dos tipos de desplazamientos. Un tipo de desplazamiento se produce en la dirección transversal. Entonces, un desplazamiento se produce en Y para cada nodo. Entonces, para cada nodo tengo un desplazamiento en Y y puedo tener también otro desplazamiento entre comillas, pero que en realidad sería una rotación o un giro de o un giro en ese nodo. Entonces, ese giro en ese nodo pues está descrito por un ángulo, que en este caso los ángulos los vamos a manejar como con la letra phi para cada nodo. Entonces cada nodo tiene ahora 2 grados de libertad. Tiene un desplazamiento en la dirección transversal que es y va a tener una rotación asociada también. Por lo tanto, si yo tengo una viga de 2 nodos, lo que va a pasar es que voy a tener 4 grados de libertad en total. ¿Por qué? Porque ahora para cada nodo tengo 2 grados de libertad. El desplazamiento transversal y la rotación. Y ahora, bueno, también puedo tener hasta dos tipos de cargas aplicadas en cada nodo. Un tipo de carga pues son las fuerzas que van también en la dirección transversal, en la dirección Y, o también se pueden estar aplicando lo que son momentos de flexión en ese mismo nodo. Entonces las fuerzas pues ya saben que van indicadas con una letra F y si se está refiriendo a un análisis local pues ya saben que esa letra F pues es minúscula. Y los momentos de flexión los vamos a estar manejando con una letra M. Entonces estas letras son minúsculas porque se refieren a la formulación propia de un elemento, a la formulación local. Todo esto lo vamos a analizar porque necesitamos saber cómo se construye la matriz de rigidez local para una viga. Y necesitamos poner también lo que son convenciones para los signos. Entonces, por ejemplo, las fuerzas pues ya sabemos cuál es la convención. Una fuerza que esté siendo aplicada en dirección, bueno, en dirección vertical pero hacia arriba, pues es una fuerza positiva. Una fuerza que esté siendo aplicada en la dirección vertical pero hacia abajo es una fuerza negativa. Y los desplazamientos pues también van en el mismo tenor. Un desplazamiento que vaya hacia arriba es positivo, un desplazamiento que vaya hacia abajo sería negativo. Bueno, esto es en cuanto a la parte de fuerzas y desplazamientos. Pero también vamos a checar lo que son
los momentos y las rotaciones. Entonces los momentos se van a considerar positivos si el giro es en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, si va de esta manera, pues el momento es positivo. Y para la rotación es exactamente la misma convención. Si la rotación va en este sentido, entonces se tiene una rotación positiva. Si va en el otro sentido, entonces se va a tener un ángulo negativo de rotación. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta. Sí, esa V subíndice I es el desplazamiento en la dirección vertical. Sería un desplazamiento que va así, o así, dependiendo de qué signo tenga. No, no sería tanto como el ángulo de esa fuerza, sino sería una rotación. Es como un desplazamiento, pero es un desplazamiento angular. Ujú, sí, exactamente. Sería como el ángulo que tiene la viga cuando se deforma en ese punto. Sí. Bueno, no sé si quedó claro o si hay alguna otra duda. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. La ecuación gobernante para las vigas va a ser esta ecuación que está en esta parte de acá. Es una ecuación diferencial que tiene una derivada de cuarto grado. Y bueno, que es donde se está multiplicando e por i, por esta derivada de, bueno, derivada cuarta de v, que donde v pues ya saben que es ese desplazamiento vertical, menos q de x va a ser igual a cero. Entonces ese q de x es una carga distribuida uniformemente sobre la viga. Obviamente si no hay ninguna carga uniformemente distribuida, pues este término se va a desvanecer. Entonces vamos a ver cómo se aplica el método del elemento finito para poder obtener lo que es las ecuaciones para este tipo de elemento que es la viga y también para obtener la matriz de rigidez. Bueno, entonces seleccionamos el tipo de elemento. Bueno, es un elemento viga. Seleccionamos una solución para el desplazamiento. Aquí, para seleccionar esta función que me define el desplazamiento, yo voy a suponer o voy a plantear que se va a comportar de manera polinómica y que va a haber tantos coeficientes como grados de libertad haya en este elemento. Entonces, en este caso, pues, perdón, nosotros conocemos que en este elemento tenemos 4 grados de libertad. Por lo tanto, voy a tener una función polinomial con 4 coeficientes. Entonces la función, solución para el desplazamiento en v sería de grado 3, un polinomio de grado 3. Y bueno, voy a establecer también lo que son las condiciones de frontera. Yo sé que si evalúo ese desplazamiento en 0, que sería el nodo de la izquierda, que sería este nodo que está acá, el desplazamiento debe ser igual a v1. Si yo evalúo en este segundo nodo del elemento ese mismo desplazamiento, sé que debe ser igual al desplazamiento v2. Existen otras condiciones frontera aparte de estas. Si yo evalúo la derivada del desplazamiento, que sería derivar esta función, si yo evalúo esa derivada en x igual a 0, me tiene que dar esta rotación φ1. Y si yo evalúo esta derivada con respecto a x de esta función de acá y la evalúo en este segundo nodo, pues ese desplazamiento angular debe ser igual a φ2.
Bueno, entonces ya sé cuáles son las condiciones de frontera que debe de cumplir esta función que yo estoy suponiendo para el desplazamiento de la viga. Bueno, entonces esta sigue siendo la solución para v. Lo que voy a hacer aquí en el siguiente paso pues es aplicar esas condiciones de frontera que están acá arriba. Entonces si aplico por ejemplo esta primera condición de frontera, me dice que v va a ser igual a v evaluado en 0 va a ser igual a v1. Entonces si yo meto esta condición de frontera en mi solución aproximada, el resultado va a ser este que está aquí. Entonces me va a resultar que esta constante A4 va a ser igual a B1. Voy a ir tachando las constantes que vaya encontrando. Entonces, por ejemplo, si yo evalúo la derivada de V en x igual a 0, el resultado va a ser este. El resultado va a ser que la constante A3 va a ser igual a φ1. Entonces también ya sé cuánto vale esa constante A3. La voy a tachar aquí. Voy a evaluar ahora V. Esta función o solución aproximada la voy a evaluar en x igual a L. Y el resultado es este que se muestra aquí. Y voy a evaluar también la derivada de esa función de desplazamiento en el segundo nodo, donde x es igual a L. Entonces si yo hago esa evaluación me va a quedar este resultado. Me va a quedar que φ2 pues va a ser igual a todo esto que está aquí. Y bueno, en la de arriba pues queda que v2 va a ser igual a todo esto que está por acá. Sí, no sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta. Ajá, mira, aquí lo que pasaría sería lo siguiente. De hecho, podríamos hacerlo manualmente, mira, para que veas de dónde sale ese resultado. Entonces vamos a poner otra diapositiva por acá solo para hacer esa parte. Y vamos a quitar todo esto de acá. A ver, vamos a borrar también este. Entonces vamos a derivar primero. Entonces la derivada quedaría 3 por x cuadrada por a2. Bueno, es a1 más bien. 3x cuadrada por a1 más 2x por a2 más a3. Todo esto debe ser igual a ver, voy a regresarme para acá. Esto debe ser igual a φ1. Bueno, ya tengo, voy a ponerlo aquí nada más como si fuera la derivada. Bueno, ya derivé v con respecto a x, ya tengo aquí esta función. Lo siguiente que voy a hacer es evaluarla en 0. Entonces para evaluarla en 0 voy a poner la otra expresión acá. Entonces si yo evalúo esta función en 0 quedaría de la siguiente manera. Voy a copiar esto aquí. Aquí en lugar de x va un 0. Y aquí también en lugar de x va otro 0. Entonces al momento de evaluar la derivada se van a cancelar los dos primeros términos, y va a quedar únicamente el tercero que sería a3. Entonces la conclusión de esto pues es que φ1 va a ser igual a a3. Entonces sí estabas en lo correcto. Cuando yo derivo la solución aproximada y evalúo en 0 me va a quedar que esa derivada pues va a ser igual a a3. Sí, de nada. Bueno, exactamente lo mismo se aplicó para los otros casos. Entonces, de esta manera es como yo voy introduciendo los parámetros físicos de la viga en estas ecuaciones. Y todo esto a mí me va a servir para poder determinar pues quiénes son estos coeficientes en esta solución aproximada. Entonces, hasta este punto, por ejemplo, yo ya tengo dos coeficientes que son A4 y A3. Entonces tengo otras dos ecuaciones.
estas dos ecuaciones pues tienen cuatro incógnitas, pero recuerden que yo hasta este punto se supone que yo ya tengo a 3 y a 4. Entonces lo único que tengo que hacer es en las otras dos ecuaciones que tienen más incógnitas, voy y sustituyo para reducir el número de incógnitas, de tal manera que yo puedo resolver todo el sistema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo estoy haciendo todo esto para obtener un sistema de ecuaciones de 4 por 4 y el chiste es conocer aquí todo lo que son los coeficientes. Entonces, resolviendo todo este sistema de ecuaciones, yo puedo obtener quién es A1, quién es A2, quién es A3 y quién es A4. Entonces, si resuelvo este sistema, pues ya tengo estos coeficientes, ya sé quiénes son. Entonces, por ejemplo, el primer coeficiente A1 quedaría de esta manera. Este coeficiente es el que está acompañando este término de x cúbica. Tengo este coeficiente A2 también, que está acompañando al término de x cuadrada. Y tengo el término de A3, que pues yo sé que vale phi. Ya lo había encontrado por acá, que sería este que está aquí. Y tengo también este último término, que es A4, que yo sé que es igual a V1, que es esto que está por acá. Bueno, esta que está aquí, pues es la función que acabamos de obtener. Ya sé cuánto valen todos los coeficientes del polinomio. Y aquí, si se fijan en estos coeficientes, pues están involucrados lo que es la geometría del elemento y están involucrados los grados de libertad que hay en la viga. Entonces, otra vez, en la viga tengo 4 grados de libertad. Serían 2 desplazamientos en la dirección transversal y 2 rotaciones. La idea es que a continuación yo reescriba esta solución aproximada de otra manera. ¿Cómo pretendería escribirla? Bueno, como una combinación lineal de los diferentes grados de libertad que existen. Entonces, aquí en el siguiente paso lo que hice fue simplemente expandir toda esta expresión que tenía originalmente y ir factorizando lo que son los grados de libertad. Entonces, cada término, si se fijan en esta ecuación siguiente, ahora está en función de lo que son los grados de libertad. Entonces, ahora tengo este coeficiente y tengo este grado de libertad, tengo este coeficiente que está aquí y este grado de libertad aquí, coeficiente, el grado de libertad V2 y tengo otro coeficiente y tengo el grado de libertad phi2. Entonces, de aquí en adelante, pues el procedimiento sería exactamente el mismo que seguí, por ejemplo, para las barras. Entonces, aquí el chiste es escribir los desplazamientos como una multiplicación matricial de las funciones de forma por un vector de desplazamientos. Entonces, vamos a ver cómo se escribiría esta ecuación matricial. Bueno, este vector de desplazamientos, pues yo ya sé que es esto que está aquí. Es un vector que está compuesto por V1, Phi1 y V2 y Phi2. El acomodo va a ser así. Siempre de ahora en adelante la convención va así. Entonces los primeros dos renglones pues representan el primer nodo. Y en el primer nodo pues tengo dos grados de libertad. Uno que es el desplazamiento en la dirección vertical y otro que es la rotación. Y en los últimos dos renglones tengo los grados de libertad asociados al segundo nodo, que son el desplazamiento vertical y la rotación phi2. Y las funciones de forma pues son los coeficientes que van acompañando a cada uno de los términos. Entonces la primera función de forma es la que va acompañando a V1. Entonces es esta que está aquí. La segunda función de forma es la que está acompañando a Phi1, este que está aquí. Entonces esta es la segunda función de forma. Y así me voy a ir para los demás. La tercera función de forma es el coeficiente que va acompañando a V2, que es esto que está aquí. Entonces esta es la tercera función de forma. Y la cuarta función de forma es esta que está aquí. Bueno, nada más permítanme checar algo por acá. Creo que la numeración no está correcta. A ver. Vamos a corregir aquí. Bueno, ahora sí ya tengo corregidos lo que son estas funciones de forma. Y entonces
para las funciones de forma otra vez, entonces tengo n1, que sería el coeficiente que está acompañando a v1 en la expresión que tengo acá arriba. Para n2, pues sería todo lo que está acompañando a φ1. Para n3, todo lo que está acompañando a v2. Y para n4 es todo lo que está acompañando a φ2. Y de esta manera, pues ya obtuve lo que son las funciones de forma para este caso en el que tengo un elemento viga. ¿Hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar. Ya vimos cómo se puede sacar entonces las funciones de forma para las vigas. Y vamos a ver cuál es la convención de signos para las deflexiones en las vigas. Entonces, por ejemplo, las cortantes, las fuerzas cortantes, se va a considerar que se produce, bueno, vamos a sacar esta pluma para indicarlo. Un cortante se va a considerar positivo cuando la fuerza que esté aplicada en la izquierda sea positiva y la fuerza que esté como par del otro lado sea negativa. Entonces, en ese caso que es de este cortante que está aquí, pues se considera un cortante positivo. Un cortante negativo se considera cuando las funciones van al sentido contrario que en el caso anterior. Entonces aquí en la izquierda pues se está aplicando una fuerza negativa y del lado derecho se está aplicando una fuerza positiva. Y lo que es la deflexión, se va a considerar que la deflexión es positiva en el caso en el que la curva, a ver, vamos a ponerla por acá, en el que la curva de la viga se produzca de esta manera. Entonces, una manera de producir esta curva de la viga es aplicando un momento en este sentido en ese nodo y otro momento en este sentido en este otro nodo de la parte de la derecha. Si la deflexión ocurre en la dirección contraria, entonces la deflexión se va a considerar negativa. Y entonces esos momentos que producen esa deflexión negativa pues van ahora en el sentido contrario. Bueno, esto lo tenemos que tomar en cuenta al momento de empezar a analizar cómo se comportan las fuerzas en este elemento viga. Porque bueno, hasta este punto pues ya tenemos lo que son las funciones de forma, pero todavía falta obtener lo que son las matrices la matriz de rigidez y el sistema global que ya incluye a lo que es el vector de fuerzas. Entonces bueno, el tercer paso en elemento finito pues es relacionar lo que son la deformación con los desplazamientos, que es esta ecuación que está por acá. Y tenemos que relacionar también los momentos. La ecuación para el momento pues es de esta manera. Incluye una segunda derivada de la deflexión con respecto a x, donde la deflexión pues es v. Y el cortante pues está definido como una tercera derivada con respecto a x que está multiplicando al módulo de elasticidad por el momento de inercia de la viga. Entonces aquí vamos a ver cómo considerar ahora las condiciones de frontera, pero para lo que son las fuerzas. Entonces, por ejemplo, para la primera fuerza vamos a utilizar la convención que vimos en la diapositiva anterior. Vamos a considerar que tanto el cortante como la deflexión van a ser positivas. Entonces, si yo lo considero de esta manera, las fuerzas que tienen que ser aplicadas de esta forma, como están aquí en la figura de la parte de abajo, a la derecha, y los momentos tienen que ser aplicados como está aquí, de esta manera, para que se pueda producir esa deflexión positiva. Entonces, por ejemplo, para la primera fuerza, sería esta fuerza 1, ¿cómo voy a leer esta fuerza? Sería la fuerza aplicada en el nodo 1 en la dirección Y. Es una fuerza aplicada en la dirección transversal. Y por la convención de signos, pues esta fuerza quedó positiva por la convención que vimos en la diapositiva anterior. Y bueno, todo esto, esta V pues va a ser igual a E por I por la tercera derivada con respecto a X, evaluada en X igual a 0. Entonces, al final de cuentas, lo que voy a tener que hacer en un siguiente paso es, pues yo ya sé quién es V, bueno, entre comillas,
¿Por qué? Porque yo lo propuse y yo ya me fijé cómo se va a comportar esa v con respecto a x. Entonces ya obtuve los coeficientes hasta este momento. Entonces, hasta este momento pues ya puedo trabajar en obtener una expresión para lo que es esta fuerza de aquí. Lo que tengo que hacer es generar esta tercera derivada de v con respecto a x. Y bueno, si nos vamos por ejemplo para el segundo nodo, en el caso del segundo nodo tengo lo que es menos v, que esto, bueno, otra vez es de acuerdo a la convención del cortante positivo. Y este menos v pues va a ser igual a e por i por esta tercera derivada también, evaluada en x igual a l. Entonces ahora estoy trabajando sobre el otro nodo. Vamos a ver qué pasa ahora con la parte de los momentos. Entonces para los momentos, el momento de la parte de la izquierda o del primer nodo, es más, vamos a etiquetar aquí los nodos. A ver, este de aquí sería el primer nodo y este de acá sería el segundo nodo. Entonces en el primer nodo pues se puede apreciar aquí en la figura que se está aplicando un momento en la dirección de las manecillas del reloj, por lo tanto ese momento pues va a ser considerado negativo. Entonces m1 pues va a ser igual a menos m y esto a su vez pues va a ser igual a la multiplicación de e por i por la segunda derivada de v con respecto a x. Si me paso para el otro nodo, voy a ver que tengo un momento que está siendo aplicado en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto ese momento pues va a ser positivo. Entonces bueno, ese momento, ese m2 pues va a ser igual a m. El valor finalmente va a ser el mismo que en el otro nodo, solamente que lo único que va a cambiar va a ser el signo. Y esto va a ser igual a e por i por la segunda derivada de v con respecto a x. Y bueno, evaluado esta derivada en x igual a l, que correspondería a lo que es el segundo nodo. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a tratar ahora de averiguar cuáles son las expresiones para todos estos, estas fuerzas y momentos que se están aplicando en la viga. Bueno, entonces aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Les comentaba en la diapositiva anterior que necesito primero derivar la función que yo encontré o que yo estoy suponiendo para las deflexiones. La derivo 3 veces con respecto a x y evalúo en x igual a 0. Si yo hago eso me va a quedar toda esta expresión de aquí. Entonces, bueno, es mismo procedimiento para el momento. Entonces el momento 1 es igual a menos m, que bueno, va a ser igual a e por i por la segunda derivada. Entonces derivo 2 veces la función que yo encontré como aproximación para la deflexión y después la evalúo en x igual a 0. Y si yo hago eso, pues me va a quedar toda esta expresión que está aquí. Y bueno, mismo caso para la fuerza 2, por ejemplo. La fuerza 2 pues va a ser igual a e por i por la tercera derivada de la deflexión. Entonces derivo 3 veces esa deflexión con respecto a x, la multiplico por e por i y evalúo en x igual a l. Entonces si yo hago eso pues me queda esta expresión y el mismo procedimiento se aplica para el momento 2. Entonces, perdón, entonces hasta este momento yo ya generé lo que son 4 ecuaciones. Aquí tengo lo que son 4 incógnitas, pero estas ecuaciones, todas estas ecuaciones pues se pueden acomodar en una matriz o expresarlas de manera matricial. Entonces si yo acomodo todo esto de manera matricial pues me quedaría todo esto que está acá. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer un ejemplo solamente con la primera ecuación para que vean cómo se maneja esta lógica. Entonces en la primera ecuación, en la fuerza 1 tenemos 12 por V1. Entonces aquí está este 12. Recuerden que se multiplica un renglón por la columna. Entonces sería 12 por V1. Entonces ya tengo este. El siguiente sería 6L por Φ1. Entonces estaría aquí el 6L por Φ1.
Y luego tengo menos 12 por V2, menos 12 por V2. Y en el siguiente tengo 6L por Φ2. Entonces tengo aquí 6L por Φ2. Y bueno, la lógica que se va a seguir para las demás ecuaciones va a ser exactamente la misma. Tengo que acomodar los elementos de tal manera que cuando se multiplique ese renglón por la columna que es el vector de desplazamientos, pues me tenga que dar esta ecuación que está por acá. Y de esta manera, pues yo ya puedo obtener un sistema matricial de manera local. Entonces, ese sistema matricial local, pues incluye lo que es este vector de cargas bueno, lo llamaría de fuerzas, pero en realidad aquí también hay momentos, entonces lo voy a llamar un vector de cargas. Entonces tengo este vector de cargas y este vector de cargas pues va a ser igual a la matriz de rigidez, que es esto que está aquí, que sería K, bueno, K minúscula, multiplicando al vector de desplazamientos, que se supone que pues yo todavía no conozco. Entonces, esos desplazamientos pues van desde V1, Φ1 hasta V2 y Φ2. Y bueno, con todo esto finalmente se llega a esta matriz de rigidez. Entonces, para esta matriz de rigidez pues se va a cumplir esa regla que vimos en el tema anterior, donde esta matriz de rigidez pues tiene que ser igual a NDOF por NDOF en sus dimensiones. Entonces el número de grados de libertad en total para este elemento viga pues es de 4. Por lo tanto, la matriz de rigidez para un elemento viga pues debe ser de 4 por 4. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta. Bueno, vamos a cerrar con esta parte de la teoría de vigas y solamente vamos a mencionar las suposiciones que se están tomando en cuenta para poder trabajar con estos elementos viga. Los elementos viga pues se van a considerar elementos que solamente van a tener cargas en la dirección transversal. Entonces ya vimos cuál es la dirección transversal, que sería la dirección Y, que es la dirección perpendicular al eje principal de la viga. Vamos a considerar también, para poder aplicar esta teoría de vigas, que las deflexiones de la viga pues son pequeñas en comparación a las dimensiones de la misma viga. Entonces, si se diera el caso en el que las deflexiones fueran muy grandes, pues ya no se aplicaría la ecuación diferencial que aplicamos para obtener todo esto. Vamos a asumir también que pues el material del que está hecho la viga se va a comportar de manera lineal. Es isotrópico, es decir, que tiene que todas sus características mecánicas son iguales en todas las direcciones y que es un material homogéneo. Y finalmente, para poder aplicar esta teoría de vigas, pues se tuvo que suponer que la sección transversal de la viga pues es constante y tiene una simetría con respecto a lo que es el plano de deflexión. Que bueno, ese plano de deflexión pues corresponde al eje principal de la viga. Y bueno, pues con esto cerraríamos, perdón, la parte de la teoría de vigas o la formulación en elemento finito. Y la clase siguiente, que es el día de mañana, entonces nos vamos a dedicar a ver cómo se aplica esta teoría de vigas para poder obtener lo que son tanto los desplazamientos en la dirección transversal como las rotaciones en los nodos. Bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o pregunta. Sí, bueno, ok. Sí, bueno, no se preocupen por agarrarle todo en esta primera sesión o entenderlo todo. Obviamente pues es mucha información, pero conforme vayamos avanzando en las siguientes clases, pues van a ir agarrando cuáles son esos detalles finos para poder aplicar todo esto que vimos en las diapositivas anteriores en los problemas. Bueno, pues entonces vamos a dejar esta sesión del día de hoy hasta aquí. Continuaríamos el día de mañana entonces con esos problemas que les
comento y bueno,